Es el momento de dar los buenos días a la participación de nuestra compañera Diulca Pérez. Muchísimas gracias, José Luis. Buenos días a nuestros compañeros de la mesa y a esa audiencia que está siempre con nosotros y que prefiere informarse en el gobierno de la mañana de esta Z101. Miren, el otro día ayer precisamente estaba pensando en un artículo que mandó nuestra compañera Susana Gotró al grupo y que hablaba de Perea. Perea, mucha gente probablemente se acuerda de él, otras personas quizás no se acuerden de él, pero eso me hizo recordar lo lisonjera que esta sociedad dominicana, que se pone a mucha gente en la cabeza, se la pone más encima del moño, y de repente tuve personajes que aparecen probablemente de la nada, o posiblemente vienen de escenarios mucho más altos, pero que en República Dominicana lo hacemos grande, y tú ves que esta sociedad está alrededor de ellos como si fueran dioses. Y eso precisamente es mi tema de hoy, el caso de Manuel Rocha. Conocí a Manuel Rocha hace unos años cuando dirigía la Barrick Gold y tenía prácticamente a una sociedad dominicana cooptada porque el hombre no solamente tenía un buen discurso, es un hombre que maneja una política internacional, una economía internacional, un panorama internacional en ese momento para muchos impresionante. Hoy ese hombre está a punto de casarse con la desgracia. A punto, después de tener una vida de mucho glamour, mucha importancia en todo el sentido de la palabra, terminar en el zafacón de la historia. Este hombre, el próximo 12 de abril, recibirá una sentencia por espionaje en los Estados Unidos, en un tribunal de Miami. En el día de ayer, y muchos medios dominicanos o pocos medios dominicanos se han hecho eco de este tema, pese al tiempo que duró Manuel Rocha y a la posición que Manuel Rocha ocupó en la sociedad dominicana, en el tiempo que estuvo en Santo Domingo frente a la Barrick Gold y en otras visitas que él hizo a nuestro país y que se codeó con la crema innata de la República Dominicana. Hoy Manuel Rocha puede enfrentar una pena que todavía no se ha determinado, pero que deberá ser bastante drástica. ¿Por qué? Porque la manera en la que espió durante más de 40 años en Estados Unidos, en el corazón de Estados Unidos, en el Departamento de Estado, donde se traza la política del país más poderoso del mundo, ese hombre espiaba para Cuba. Y comencé con el tema del zafacón de la historia, porque en Estados Unidos eso es un tema muy, muy delicado, sobre todo cuando se habla de Cuba y cuando se habla de China. Pero ¿qué pasó con Manuel Rocha? Es un hombre, se podría decir, encantador, y supo, pese a que recibió una denuncia hace más de 30 años de que era un espía para Cuba en Estados Unidos, él recibió el beneplácito de la credibilidad de parte del ex agente de la CIA, Félix Rodríguez, quien recibió la denuncia de un desertor del ejército cubano de que Manuel Rocha era el espía de Cuba en Estados Unidos, siendo embajador de Estados Unidos. No le creyeron porque dijeron, no, este quiere desacreditar a un gran aliado. Señores, esta inobservancia de Estados Unidos probablemente puede haberle costado, y ahora se van a revisar, me imagino, muchos papeles, se van a desclasificar documentos importantes. Esa relación de Estados Unidos y Cuba, que tuvo su principal tensión probablemente cuando Manuel Rocha presentó los informes más importantes en la política de ambos países. Ustedes van a ver muchos documentos desclasificados después de la sentencia que se le dicte el próximo 12 de abril a Manuel Rocha. Manuel Rocha, y quienes conocen a Cuba, y yo por ejemplo que estudié un tiempo en Cuba, Estados Unidos tiene solamente una oficina de negocios en Cuba. Solamente una oficina de negocios que eventualmente también ha recibido la acusación de Cuba de que lo que tiene ahí en esa oficina de negocios es espía para ver lo que pasa en Cuba. Pero este espía, señores, no tiene parangón
Este hombre al que la mayoría de los países les rinden pleitesía, no solamente era un espía de papeles y de informes diplomáticos, él tiene una acusación de haber sido aliado en el asesinato de un desertor cubano en Bolivia, cuando él fue embajador en Bolivia. Para que ustedes vean, porque muchas veces nosotros pensamos que los delitos de corrupción, los delitos de espionaje son solamente un tema de papeles. No. Envuelve sangre, señores. Y en esta guerra entre Estados Unidos y Cuba ha habido mucha sangre. Ha habido mucha sangre, ha habido mucho espionaje. Por ejemplo, en el tiempo en que yo estudié en Cuba, estaban todavía presos los 5 héroes cubanos, que no eran más que 5 espías cubanos en Estados Unidos. Porque es bueno dependiendo para quién espías. Claro, pero eran 5 espías cubanos. Pero tú ves, por ejemplo, en Cuba, tú te levantabas y para mí, por ejemplo, que cambiamos de tema todos los días en este país y que enterramos un tema cuando sale otro, a mí era me aturdía ver que todos los días hablaban y abrían los noticieros con la noticia de los 5 héroes cubanos, que no eran más que 5 espías cubanos. Donde la información es controlada, las tendencias las pone el poder. Pero déjame decirte una cosa, no solamente eso, sino para que quienes hemos sido becarios, amamos Cuba, amamos el sistema cubano, pero por ejemplo yo soy una que tuve que decirle a un maestro, no, esto es un adoctrinamiento. Sí. Porque te llevan, tú vas a aprender cosas, sí, pero tú vas a recibir un adoctrinamiento. Por supuesto. Entonces, el punto es, señores, vamos a esperar. Disculpa, antes de que sigas, no sé si, tú sabes que ayer jueves hubo tarde, noche, una audiencia y se generó un cambio importante en el caso de Rocha. Bueno, fue precisamente que él admitió que lo había negado hasta el último momento. Hasta ayer en la tarde. Hasta ayer en la tarde. Correctamente. Pero esa admisión de culpa no viene porque él es que las pruebas buena son gente. Demasiado. No, ya tienes todas las pruebas. Claro. El próximo 12 de abril. Por supuesto. Y se puede hacer, inclusive con tus abogados de defensa y todo, y le mostraron pruebas que eran irrefutables. Claro, es imposible. Entonces, lamentablemente, si no se declara culpable y entonces le prueban, le meten el máximo de la demanda. Entonces, la negociación con Manuel Rocha fue, te vamos a retirar 13 cargos porque la pena pudiera ser más grande, pero nada, ni que se le retiren esos 13 cargos, nada, absolutamente nada le va a él a quitar una pena de prisión. Señores, 73 años. Tú veías ese señor en la casina, en cualquier restaurante, y como conocemos la sociedad dominicana, tú veías que todo el mundo iba como... que fue asesor de todo el gran capital todo de aquí. El mundo quería hablar con Manuel Rocha. Claro. Todo el mundo quería dejarse ver de Manuel Rocha. Y eso me acuerda el tema de Perea, que Susana lo mandó al grupo porque Perea formó parte incluso de los consejos de importantes bancos comerciales de la República Dominicana, formó parte de asociaciones empresariales muy importantes de la República Dominicana, porque aquí, señores, solamente usted tiene que venir con muela y cuarto. Y usted aquí es un dios en la República Dominicana. Todo el tiempo le faltó tiempo. Porque, oye, claro, pero nadie investiga. Figueroa Agosto. Señores, aquí viene una gente, y en la sociedad dominicana se le pone todo en bandeja de plata sin ni siquiera investigar. Diplomático de los Estados Unidos, ¿tú entiendes? Sí, pero en todo ese proceso, por eso les digo, señores, en todo ese proceso el hombre fue un dios en República Dominicana. Sí. Hoy ese hombre cambia su declaración de inocencia, la cual había mantenido hasta el día de ayer, y se declara culpable de ser un espía de Cuba. Miembro del Departamento de Estado, funcionario importante del Departamento de Estado. Desde 1970 y pico se le dice el embajador Rocha en Estados Unidos y en cualquier país. El hombre recibía el beneplácito de ser una figura sumamente importante en Estados Unidos. En Bolivia se le trató igual como en República Dominicana, como un dios. Hoy él enfrenta no solamente esta posible pena que será dictada el próximo 12 de abril, sino él también enfrenta
un nuevo proceso porque la viuda de Rocha, de Payá. La viuda de Payá lo está acusando de haber sido un aliado importante y haber sido incluso, porque ella habla de que hasta físicamente estuvieron cerca. Involucrados en que se facilitara el tema del accidente muy raro en el que murió Osvaldo Payá. De que ese señor, porque acuérdense que muchos de los procesos desde Bahía de Cochino en los 70, también Cuba utilizaba lo que utiliza Rusia, el tema de los accidentes. El tema de los accidentes ha sido una línea de la mayoría de esos regímenes. Y usted dirá, bueno, fue un accidente. Nunca lo investigan, se queda como un accidente, pero todo el mundo sabe que fue un asesinato. De este hombre también salir implicado en el asesinato de este señor y que reclama a su viuda en Bolivia, él pudiera agravar su situación. Claro que sí. Pero el 12 de abril hablará de cómo un hombre que se manejó en los principales escenarios, en los mejores escenarios, que recibió los mayores honores, hoy termina lamentablemente en el zafacón de la historia.